Doctor, hay una pregunta que también es necesario aclarar a nuestros televidentes. Este delito se configura a título de dolo, es decir, tiene que cometerse dolosamente. ¿Qué significa esto? Bueno, el tipo penal exige necesariamente que el fiscal o el juez actúen de manera intencional. Bien. Se habla de estar subsumido en una conducta de manera manifiesta, es decir, que actúe con conciencia de lo que está haciendo, en contra de la ley y bajo los supuestos que señala también el tipo penal. Es decir, con pleno conocimiento que está incurriendo en alguna de estas situaciones que ya hemos detallado en el bloque anterior, ¿no es cierto, doctor? Así es. No admite una manera culposa, entonces, el delito de prevaricato. De ninguna manera, no la admite porque solamente se habla de lo que es intención en este caso, ¿no? La culpa también podría ser sancionada, pero bajo otro trámite que es un procedimiento administrativo. Por ejemplo, un inadecuado estudio de los autos, claro, en las cuales no ha permitido ver una determinada prueba, o no la ha citado, o la ha citado parcialmente, o con un error en cuanto se refiere al error literal, ¿no? Entonces, vemos que en estos casos que se actúa con culpa no hay intención, claro, pero sí son sancionados por haber actuado de una manera imprudente, negligente, claro, en lo que es el estudio de los autos, del estudio del expediente. El expediente requiere un estudio exhaustivo y cabal por parte del fiscal o del juez. Claro, doctor, ese punto que usted ha tocado es muy importante. Tal vez nos podamos detener un minuto ahí porque fíjese que a lo mejor nuestros amigos televidentes cuestionan el hecho de que cuando ellos presentan denuncias por el delito de prevaricato ante el órgano de control, muchas de estas denuncias son declaradas infundadas. Entonces, podemos partir tal vez por el tema de que si ha sido negligente el juez o fiscal, no ha tenido un estudio debido de los actuados, etcétera, va a corresponder una sanción, pero no en el tema penal, es decir, no en el ámbito del delito de prevaricato específicamente. Claro, la Fiscalía Suprema de Control Interno tiene competencia en dos ámbitos bien claros. Es el ámbito administrativo, en la cual también se impone destituciones, inclusive se solicitan destituciones, se imponen sanciones, y el ámbito penal, de relevancia penal. En lo que se refiere al aspecto penal, ahí es donde se investiga de una manera pronta, ¿no?, el tema del delito de prevaricato. En caso que no exista una conducta intencional, se va a investigar por el tema administrativo sancionador, ¿no? Doctor, ¿y por qué muchas de las denuncias que se presentan por el delito de prevaricato son declaradas infundadas ante el órgano de control? Existe una suerte de cuestionamiento al respecto, pero cabría la posibilidad de explicarle a los televidentes que no muchos de los casos que se presentan o se plantean por supuesto delito de prevaricato no lo constituyen de esa manera. Hay mucha confusión. ¿Qué es lo que ocurre realmente? De por sí este delito es bastante conflictivo, sí, y en muchos casos, y eso lo evidencian las estadísticas, que en muchos casos son declarados improcedentes o no es infundado el tema, porque son temas bastante técnicos. Generalmente, a veces las resoluciones o los dictámenes eran hechos en forma de sábana, ¿no? O sea, sumamente larga. Confuso, extenso. Así es, 40 páginas, 45 páginas. Entonces, eso exige un detenimiento y ser exhaustivo en toda esa resolución que está compuesta de una justificación interna, una justificación externa, que hace el tema no tan fácil. Al contrario, es un tema sumamente técnico. Claro, y que se traduce en la propia resolución o dictamen, en todo caso, ¿no es cierto?, el análisis referente a la decisión del juez o fiscal. Doctor, podemos citar algunos ejemplos también sencillos, pero que van a denotar cuándo sí se podría cometer el delito de prevaricato y cuándo no. Por ejemplo, cuando un expediente demora la decisión respecto a la decisión del juez o fiscal, o cuando existe maltrato por parte del magistrado hacia el usuario del servicio de justicia. ¿Eso constituye delito de prevaricato? ¿Podrían denunciar los ciudadanos estos casos como delito de prevaricato? Bueno, me parece que no. Siempre el tema que nosotros investigamos en el aspecto de plazo es un tema administrativo. Bien. Y el otro tema también cae dentro del ámbito administrativo. Y no solamente hay ese tipo de casos, por ejemplo, hay otros casos donde se ve conversando al juez
con una de las partes. Claro. Entonces van y dicen... O departiendo, doctor, a veces. O departiendo. Hasta cenando. Exacto, en horas de despacho o fuera del despacho, como ocurre en otros lugares fuera de Lima y en algunos casos también en Lima, ¿no? Entonces, en esos casos no es el delito de prevaricato, sino se trata de una conducta diferente a la cuestión del prevaricato. El prevaricato se tiene que evidenciar en un medio probatorio que está sustentado en una resolución o en un dictamen. Claro, doctor, eso significa que esta conducta que está tipificada o lógicamente clasificada en estos supuestos y estas situaciones que usted también ha detallado, tiene que ser de esa manera analizada, pero si hay otras situaciones no va a ser lógicamente discutida, analizada o esclarecida en el ámbito del órgano de control, en este caso de la Fiscalía Suprema de Control Interno. ¿Por qué entonces se denuncian tantos de estos casos a ese nivel? ¿Hay desconocimiento o tal vez una mala intención por parte de las personas, algunos abogados tal vez? Me parece que en la mayor parte de veces hay desconocimiento. Bien. Por ejemplo, hay una situación que también es prevaricato, pero que no es competencia de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Tenemos un supuesto de hecho en la cual un abogado entra y patrocina a la parte contraria dentro de un proceso. Ha patrocinado al demandante y también al demandado. Entonces está dentro del capítulo de prevaricato, pero es un patrocinio, una defensa infiel. Ese tema no es competencia de nosotros, porque nosotros vemos la conducta de los fiscales y los jueces referidas y expresadas en un pronunciamiento determinado. Doctor, usted mencionó también un detalle muy importante. El órgano de control, la Fiscalía Suprema de Control Interno en este caso, puede interferir en la decisión, en el criterio jurisdiccional o fiscal contenido en una resolución o en un dictamen, puede revertirlo, es decir, una persona que está insatisfecha por el resultado de su caso puede acudir al órgano de control para revertirlo, para obtener otro resultado que sí le favorezca. De ninguna manera, ¿no? Nosotros no podemos cambiar porque eso corresponde a otra competencia. Nosotros vemos la conducta del magistrado en el proceso. Bien. Y no vemos el tema objeto del proceso, el tema de fondo que ha sido materia de litis o materia de investigación. Eso no es competencia de nosotros en cuanto se refiere a un pronunciamiento. Claro. Pero cuando señala intervinimos, sí podemos intervenir, pero en lo que es la conducta del juez o del fiscal. A veces se va evidenciando a través de resoluciones, decretos o autos una determinada parcialidad en cuanto se refiere a determinado usuario del sistema de justicia. Entonces, en esos casos sí procedería cuando se dan los presupuestos que se ha señalado en el artículo 418. Claro. Doctor, y otra pregunta también. Cuando se motiva de manera insuficiente una decisión, una resolución, ¿eso también constituye delito de prevaricato o no? Bueno, la falta de motivación es un problema que va a acarrear la nulidad. O sea, lo que le convendría al usuario del sistema es interponer un recurso para que se vea en segunda instancia. No es un delito de prevaricato. La falta de motivación de ninguna manera podría constituir un delito de prevaricato. Bien, doctor, hay dos asuntos que tenemos que tocar de todas maneras, pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque. ¿Qué le parece? Amigos, ya regresamos, no se muevan porque ya venimos en su programa Los Fiscales.